Dios me los bendiga, Dios los guarde. Estamos en vivo y a todo color. Una vez más, tu programa Tiempo de la Ciega, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos, ¿verdad? Otro día más, ¿verdad? Aquí junto a mi hermano Jorge Vázquez, junto a mi hermano Luis Joel. Y, ¿verdad? Traemos una palabra en esta tarde que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Queremos mandarle un saludito a todas esas personas que van a empezar a conectarse. Todas esas personas, ¿verdad?, que siempre están en contacto con nosotros, mandándonos al email. Y quiero dar, ¿verdad?, los contactos por si usted necesita la oración. Usted puede comunicarse con nosotros a nuestro email personal de tiempodelaciega@gmail.com. Ahí nos puede enviar una petición, ya sea que usted quiera discutir un tema bíblico. Nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, bien discretamente, nadie se va a enterar. Y nosotros, ¿verdad?, lo tenemos como en una cajita de oración donde se echa el papelito y nosotros pasamos por ese email y ponemos sus peticiones en oración. Así que queremos mandarle un saludito muy especial a toda esa gente de Latinoamérica. Hermano, le voy a pedir, ¿verdad?, que usted le dé share y comparta la aplicación, comparta el video, comparta, ¿verdad?, este video para que sus amigos que están, ¿verdad?, en el Facebook y en las redes sociales puedan enterarse y puedan recibir este maná del cielo. Así que les voy a dejar con mis compañeros para que se dirijan a la audiencia. Bendito Dios. Dios les bendiga, hermano, una vez más. Aquí estamos en Tiempo de la Ciega. Aquí feliz de estar, ¿verdad?, en esta temporada de Navidad, celebrando el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad?, de ese Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Y quédese por ahí que tenemos un tema bien interesante que yo sé que va a llegar a cada uno de sus corazones. Y con la bendición de Dios, ¿verdad?, una vez más este programa, llame a su hermano, comparta, dele share, como dice nuestro hermano Yamil, y quédese por ahí que ya Tiempo de la Ciega comenzó. Aleluya, hermano Jorge. Amén, para darle saludo a todos los hermanos que nos escuchan, todos los hermanos allá en Latinoamérica, en Ecuador, en Nicaragua y en otros lugares, ¿verdad?, que a veces nos escuchan por allá y nos ven a través de la internet. Pues le mandamos un gran saludo en este tiempo de Navidad, también un abrazo de navideño para todos, y que el nuevo año, ¿verdad?, nos va a traer muchas cosas buenas a nosotros los creyentes. Amen. El mundo no sabe cómo va, pero nosotros sabemos que siempre en el Señor tenemos victoria y siempre estamos bien en el Señor. Amén. En esta tarde, pues, saludo también a la gente de Puerto Rico, a los hermanos que nos ven a través de este programa tan bonito que nosotros tratamos de llevar, ¿verdad?, para que ustedes se edifiquen y para que algunas personas que quizás que no han tenido una experiencia con Dios, traten de encontrar esa experiencia con el Señor cuanto antes. Que Dios les bendiga a todos. Amén, gloria al Señor. Así que, ¿verdad?, como dijo nuestro hermano Jorge, un Happy New Year para toda esa gente, ¿verdad?, que se van a conectar y que están conectaditos ahí. Celebren, ¿verdad?, en el Señor, porque Cristo es el camino, Cristo es la vida eterna, aleluya. Así que hoy traemos un tema, hermano, muy interesante. Hoy traemos un tema, ¿verdad?, muy bueno, bajo el tema gracia o libertinaje, en forma de pregunta. Gracia o libertinaje, ¿verdad? Y quiero que vayamos a la palabra para comenzar, ¿verdad?, con este tema. Y allá en su casa, ¿verdad?, busque su Biblia, busque su lápiz, busque su libreta, para que usted vaya apuntando estos pasajes para que usted pueda estudiarlos más adelante, ¿verdad?, y pueda sacarle el jugo y el provecho a estos programas. Poderoso Dios. Y quiero que abran sus Biblias y vayamos a Judas. Y yo lo voy a poner ahí en su pantalla, en la pantalla de su celular o la pantalla de su televisor, para que usted, ¿verdad?, se le haga un poco más fácil. Y vamos a ir a Judas, versículo 4. Vamos a ver si la computadora me ayuda. Y ahí lo vamos a poner en la pantalla. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Y dice: porque algunos hombres han entrado. Espérate, déjame ponerlo en la pantalla porque no lo puso. Ahora sí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo. El hermano Jorge nos lleva en oración. Amén. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor. Una vez más, Dios mío, estamos delante de ti esperando que la gracia tuya nos cobra, Señor. Gracias, Dios. Para poder hablar tu palabra con denuedo, Señor, y llegar, Dios mío, a aquellas vidas que tienen necesidades. Amén. Que tu Espíritu Santo, Señor, sabe y conoce cuáles son. Que a través de estos medios, Señor, nosotros podamos, Dios mío, interceder, Padre mío, y llevar el remedio para aquellas vidas, Señor, que están esperando, Padre Santo. Dios mío, glorifícate, Señor. Gracias, Dios. Que cada uno que escucha, Señor, reciba de ti la gracia, Sí, reciba de ti, Señor, Santo, el poder para seguir adelante en esta vida. Aquel que está en batalla, Señor, dale la victoria. Aquellos que están Aleluya, enfermos, gloria a Dios. pon sanidad en los cuerpos ahora, Señor, en el Sí, nombre Señor, de glorifícate, Jesucristo. Espíritu Que Santo. tú, Señor, ahora mismo, Dios mío, estás sanando a los enfermos, Padre. Sí, Señor, poniendo tu mano poderosa, Señor. Mira estas personas que tienen esperanza en ti, Señor. Gloria Y que a a Dios. través de estos medios, Padre amado, creen, Señor, que tú eres fiel para sanarlos. Toca los cuerpos, sánalos, Señor. Aleluya. Jamás. En el Gloria nombre a de Jesucristo, Señor. Santo. Sana a los enfermos, Padre. Sí, Señor. Dios Aleluya. mío, y glorifícate, Señor, en lo que vamos a hablar. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la palabra adecuada en cada momento, Sí, Señor, En el Padre nombre de En el Jesucristo. nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que para todas esas personas que están entrando ahora, vamos a estar hablando bajo el tema gracia o libertinaje, Joel. Amén. Gracia o libertinaje, y usamos como de base Judas 4, ¿verdad? Porque Judas solamente tiene un solo capítulo, así que estamos en Judas versículo 4. Y quiero, ¿verdad?, dar unas definiciones antes de entrar en el sermón como tal, y quiero poner el fundamento, y yo quiero explicar lo que es la palabra gracia, Alberto. Saludito, Alberto, bendiciones, Alberto, Dios te bendiga. La palabra gracia, Jorge y Joel, significa que es un donativo, algo gratuito, es un favor, un mérito. Ok. O sea que la gracia es algo que se regala. Como ahora, ¿verdad? En el tiempo que estamos viviendo la Navidad, en la época de Navidad, se dan muchos regalos. O sea que es una gracia. Usted regala a sus hijos, a sus sobrinos, a su mamá, a su papá, etcétera, etcétera, porque le nace del corazón regalar sin esperar nada a cambio. Eso es gracia. Eso es así. Y la palabra libertinaje, que se deriva de la libertad a lo que sea, o no hay un sometimiento. Eso es lo que es el libertinaje. Son dos palabras muy... Eso tuvo que mandar a su hijo como regalo para morir en la cruz del Calvario, para que pagara el precio por nuestros pecados, y entonces nosotros adquirir esa salvación por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Entonces yo quiero que vayamos a Romanos 6, porque esta es la base del mensaje. ¿Perseveraremos en el pecado para que abunda la gracia? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En forma de pregunta. El número 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escuche bien, hermano, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a seguir leyendo porque esto se pone interesante. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de nosotros. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11, así también vosotros, considerados muertos ¿a qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora es que se pone bueno esto. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, perdón. Versículo 18, y dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aleluya. 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Escuche bien, hermano. Versículo 20. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, 21. Pero ¿qué fruto tenías o teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a dejarlo ahí. Qué mensajito, ¿verdad? Tremendo. El apóstol Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Desde el versículo 1. ¿Acaso pecaremos para que la gracia abunde? Porque, ¿verdad? ¿Por qué traemos este mensaje, hermano? Porque queremos explicar claramente, ¿verdad?, lo que es la gracia y el libertinaje. O sea que no podemos tomar la gracia de nuestro Señor Jesucristo con ocasión para seguir pecando como si no estuviera pasando, porque estamos bajo la gracia, ¿verdad? Estamos viviendo en el siglo XXI, en la cual la tecnología, la Biblia lo estipula, en que en estos tiempos finales la tecnología y todo iba en aumento. Todo iba, ¿verdad? La apostasía eran señales de los últimos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y leímos a Judas porque Judas me causa la atención porque Judas está antes de Apocalipsis. O sea que antes de que ocurriera o vayan a ocurrir todos estos acontecimientos en el Apocalipsis, Judas nos deja saber con un solo capítulo que iban a venir hombres encubiertamente a meterse dentro del pueblo de Dios, que iban a usar la gracia de nuestro Señor Jesucristo en ocasión para el libertinaje. Y uno de esos ejemplos que podemos usar es la doctrina de salvo siempre salvo. Para los que no han escuchado, ¿verdad?, esa doctrina de salvo siempre salvo quiere decir que yo vengo a los pies de Jesucristo, acepto a Jesucristo como mi único salvador, y después de eso yo empiezo a vivir la vida como yo quiero, como me da la gana, y sigo siendo salvo. No importa si peco, deje de pecar, siga viviendo la vida como yo quiero, sigo siendo salvo. Aleluya. Pero la Biblia nos enseña y nos estipula que la gracia de Jesucristo no es esa. Y aquí, mis hermanos, ¿verdad? Vamos, para que ellos empiecen a hablar y empiecen a comentar, vamos a traerle a ustedes, hermanos, la diferencia de lo que es la verdadera gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tiene unos límites para no llegar al libertinaje, porque ese es el propósito, ¿verdad, hermano Jorge y hermano Joel? Que queremos traerle este mensaje a las personas que están allá afuera, por si usted está viviendo en ese error, usted pueda salir del error y entonces empiece a vivir su vida cristiana como Dios demanda. Poderoso Dios. Así que vamos a leer otra vez en Judas, ya que leímos Romanos 6, vamos otra vez a Judas. Ahora usted va a poder entender lo que leímos en Judas, versículo 4. Y lo voy a poner en su pantalla para la gente que están empezando a entrar ahora.
Estamos bajo el tema gracia o libertinaje. Poderoso Dios. Alabado Jesús. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Poderoso el nombre del Señor. O sea, quiere decir, hermano, que en estos últimos tiempos estamos teniendo personas, ¿verdad?, que se hacen llamar ministros, que se hacen llamar predicadores, evangelistas, etcétera, etcétera, que se meten dentro del cuerpo de Cristo para usar la gracia de nuestro Señor Jesucristo como excusa para el libertinaje, predicando un evangelio, mi alma adora a Jesús, donde se vale todo, hermano Jorge. Donde se vale todo, donde yo puedo vivir como me da la gana, donde yo puedo hacer lo que me da la gana, porque estamos bajo la gracia. Eso es así. Y porque como estamos bajo la gracia, pues no hay unas leyes, no hay una, ¿verdad?, una dogma, no hay una doctrina en la cual yo tenga que sujetarme, sino que vivo como a mí me da la gana porque Jesucristo murió por nosotros y peace and love. Exacto. Eso me recuerda a los tiempos de los 80, y Jorge nos puede hablar de eso un poquito, ¿verdad?, cuando salieron los hippies. Los años 60. Los años 60. Peace and love. Peace and love, todo bien, todo está bien, el mundo cayéndose a su alrededor, pero ellos estaban peace and love, todo está bien, nada nos molesta, tenemos un libertinaje, vivimos la vida como nos agrada y seguimos por ahí para abajo como si nada estuviera pasando. Pero el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea, que quiere decir que el apóstol Pablo, hermano, dice que los que son de Cristo han dejado la vieja criatura, como decía Romanos 6, para entonces convertirse en una nueva criatura. Entonces yo he escuchado a muchas personas que dicen, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero para decir eso hay que ver el peso de eso. Verbalmente, te lo dicen verbal. Sí, porque verbalmente yo puedo decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, pero sigo con mis pasiones y mis deseos. Y ya no quiero morir a mi vieja criatura, ya no quiero morir a lo que a mí me gustaba antes, ahora lo sigo haciendo, soy cristiano, pero lo sigo haciendo. No machean sus acciones. Porque ya Cristo pues murió por mí, yo acepté a Cristo, Cristo me lavó con su sangre, aparentemente estoy viviendo bajo una gracia, pero sigo mi vida pecaminosa o mi vida a mis concupiscencias y mis deseos, no sometiéndome al Señor Jesucristo, como habla el apóstol Pablo, poderoso Dios, y eso está en el versículo 12 del capítulo 6 de Romanos, que lo voy a poner en la pantalla de nuevo para que vayamos estudiando poco a poco y usted pueda ir entendiendo lo que queremos traer en esta tarde del Señor. Poderoso el nombre de Jesús. Mira lo que dice el versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, hermano. O sea, quiere decir que yo vengo a Cristo, yo acepto a Jesucristo, Cristo limpia mis pecados, pero dice el apóstol Pablo que el pecado, una vez fue sacado de mi vida, ya no puede reinar en mí, hermano Jorge. Dice que en mi cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. O sea, quiere decir que yo no puedo obedecer al pecado de ninguna manera porque ya Cristo muere por mis pecados. O sea que ahora Cristo me compra en la cruz del Calvario y ahora yo soy su siervo, ahora yo soy su esclavo. Y si entramos en el contexto de lo que es un esclavo, de lo que es un siervo, quiere decir que si Jesucristo es nuestro Señor, nosotros no lo obedecemos, nosotros le hacemos caso a lo que dice su palabra para vivir bajo a lo que su Señor dice. Como por ejemplo, yo tengo una casa y tengo varios siervos. Y esos siervos me limpian la casa, otro lava, otro cocina. ¿Qué pasa si yo llego a mi casa y le digo al siervo que cocina, vete y arme un arroz con habichuela y pernil? Y el siervo viene y me hace espagueti con meatballs. Y cuando yo llego por la tarde, estoy, ¿verdad?, ya deseándome mi arroz con habichuela y pernil, y cuando llego lo que hay es espagueti. ¿Qué pasó con ese siervo? Su señor se va a enfurecer porque no obedeció lo que su señor le dijo. Automáticamente, si el Señor es misericordioso, puede ser que, ¿verdad?, le dé otra oportunidad, pero puede ser que lo eche fuera. Alabado Dios. Entonces, ¿qué estamos explicando, hermano? Que si Jesucristo es tu Señor, usted tiene que obedecer lo que Cristo lo mandó a hacer. Amén. Cuando yo estaba en el mundo, ¿verdad?, yo a lo mejor, un ejemplo, por ponerlo así, yo quería ser pelotero, yo quería ser un skater, yo corría deportes extremos, pero cuando yo vengo al Señor Jesucristo,
esas pasiones y esos deseos que yo tenía en el mundo, yo tuve que dejar todo eso atrás. Y cuando vine al Señor Jesucristo, la pregunta de los 64,000 chavitos, Jorge, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ujú. ¿Cuál es tu propósito? Como dijo Pablo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo, Jorge? Sí. Así mismo. Cuando Pablo andaba en el caballo, ¿cuál era su voluntad? Perseguir a los cristianos. Ujú. Pero cuando él chocó con Cristo, que se dio cuenta que Jesucristo era el Señor de su vida, así como nosotros nos dimos cuenta que Cristo era el Señor de nuestra vida, entonces Pablo le pregunta al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ujú. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros como cristianos nos tenemos que hacer cuando venimos a los pies de Cristo y dejar nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, nuestros deseos pasados atrás y preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Estábamos hablando tras bastidores ahorita, ¿verdad? Y le decía a los muchachos que hay mucha gente que cuando estaban en el mundo pues querían ser salseros, por decirlo así. Entonces vienen a los pies de Cristo y quieren ser ahora salseros cristianos. No tengo nada en contra de los salseros cristianos, hermano. Pero si Cristo te llamó a ser salsa cristiana, amén, gloria a Dios por ti. Amén. Pero si Dios no te llamó a ser salsa cristiana y usted viene del mundo con esas pasiones y deseos y llega a un lugar donde usted está en una iglesia equivocada, donde le están predicando, sigue tus sueños, sigue para adelante, sigue tus metas, cuando la Biblia nos enseña que tus pasiones y deseos se tienen que quedar atrás para entonces tú preguntarle a Cristo ¿qué tú quieres que yo haga? O sea que cuando yo vengo a Cristo, lo primero que yo le pregunté fue, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor habló a mi vida. El Señor me confirmó lo que Él quería que yo hiciera, porque acuérdense que el Señor te compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y si ya no vives tú y vive Cristo en ti, entonces tú tienes que obedecer lo que Cristo te dijo. Entonces, si yo quería ser salsero en el mundo, pues yo me tengo que olvidar de eso. Por eso es que mucha gente no puede entender el testimonio de Héctor, el testimonio de Julio Voltio, porque fueron gente que en el mundo fueron artistas y cuando Dios los llamó a ser evangelistas. Son dos cosas diferentes. Ellos tuvieron que dejar su vida artística afuera, su vida artística en el pasado. Ahora, yo cuando vine a los caminos de Cristo, Cristo me mandó a hacer música. Cristo me dijo, yo quiero que tú produzcas música. Son casos específicos que Dios le hace un llamado a diferentes personas a que hagan música, que prediquen el evangelio, a que sean evangelistas, pastores, etcétera, etcétera. Pero Dios tiene que llamarte, Dios tiene que hacerte un llamado para entonces tú poder obedecer a tu Señor y no vivir en un libertinaje. Eso es así. La mayoría de la gente tiene sueños en su vida. Todos nosotros tenemos sueños en nuestras vidas. Y cuando venimos al Evangelio, nosotros tenemos que morir a todas nuestras cosas para empezar una relación con Dios diferente. Aleluya. Hay muchas personas que te están enseñando, no, que sigue tu sueño. Pero mira, hermano, la vida del mundo es la vida del mundo. En el mundo nosotros podemos haber tenido muchos sueños, unos queríamos hacer unas cosas, otros queríamos haber sido hacer otras cosas. A mí me hubiese gustado ser un ingeniero inventor, pero nunca pude lograrlo. Entonces, cuando yo vine al Señor, si hubiese habido la oportunidad y el diablo viene y dice, pues mira, ahora yo le voy a dar a él el sueño que él tenía en el mundo para yo desviarlo del propósito de Dios. ¿Y qué hace el diablo? Viene y te provee lo que una vez tú soñaste y tú vienes y te metes en ese sueño y ¿qué vas a pasar? Vas a terminar descarriado y haciendo cosas desagradables ante de Dios y no te vas a dar ni cuenta. Exacto. Porque el enemigo cambió el derrotero de tu vida en el Señor. Hermano, nosotros estamos viviendo una vida que es espiritual. Y las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. El mundo es el mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Amén. Pero el que hace la voluntad de Dios, que dice la Biblia, permanecerá para siempre. Así que nosotros no podemos estar mirando los sueños del mundo y las cosas del mundo. No, que tu sueño, no, yo quería ser bailarina, como dicen algunas hermanas, algunas mujeres, yo quería ser modelo. Y ahora soy modelo cristiano. Y ahora se van y se meten a modelo y entonces usted las ve allá modelándole a los hombres del mundo y enseñando su cuerpo a los hombres del mundo y haciendo cosas bárbaras en la televisión y demás, porque están cumpliendo el sueño. ¿Y dónde dejaron el evangelio? Exacto. No, y en esa parte yo quiero añadir algo, Jorge, porque el problema que estamos teniendo es que Judas nos está diciendo que hay hombres que se metieron entrometidamente dentro del cuerpo de Cristo y ahí
vemos los falsos profetas, Ahí está todo los eso falsos metido. maestros, Exactamente. ahí vemos la falsa doctrina. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a una iglesia buscando del Señor porque tiene la vida destruida y necesita de Cristo, y viene un profeta de estos wichiwachi, le pone la mano sobre su frente y habla 4 disparates, 4 lenguas, y dice, el Señor te dice así, usted va a ser un gran empresario. Ajá. Entonces usted se va con eso en la mente diciendo, no, Dios habló y Dios dijo que yo voy a ser un gran empresario. Pero sabemos, hermano, que si Dios no te confirma, eso no es de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las personas, que yo me atrevo a decir que hay miles y miles engañados ahora mismo, creyendo Ay, mami. en una palabra de un falso profeta, y viven su vida en el evangelio, toda su vida creyendo que van a ser unos businessmen, Joel. Exacto. Sí, porque es una doctrina errónea. Es una doctrina errónea. Entonces, ahí es cuando viene la desilusión. Porque dicen, ya, che, llevo 10 años en el evangelio y Dios me dijo que yo iba a ser un businessman y nunca se cumplió. ¿Por qué, hermano? Porque no era de Dios. Esa palabra no venía de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ese libertinaje que hay dentro de la casa de Dios está afectando a la oveja. Yo me recuerdo una vez que yo traje un programa aquí que se llamaba ¿Por qué las ovejas están enfermas? Y era porque la palabra que se está predicando desde el púlpito, que es tipo del pasto que comen las ovejas, estaba podrido, estaba dañado. Entonces, a la oveja comerse ese pasto dañado, se envenena la oveja, se enferma la oveja. Entonces, hoy lo que tenemos son un montón de cristianos enfermos. Amén. Sí, porque lo que pasa es que es una doctrina que enseña que los pecados del cuerpo no afectan, ¿verdad? Esa pureza del alma. Es una doctrina que abre la puerta a que la gente, ¿verdad? Se involucre en cosas pecaminosas, pervertidas, ¿me entiendes? Pero que te enseña que no te afecta tu vida espiritual. Exacto. O sea, es una doctrina que está llevando a la gente a hacer ciertas cosas que son de tu vieja criatura, maybe, o cosas que son pecaminosas, pero que no son malas. Tú sabes que tú puedes seguir viviendo con ese tipo de actitudes, pero tu vida espiritual va a seguir siendo la misma. O sea, no te va a Exacto. afectar en ninguna Que manera. si tú en el mundo pensabas, tenías una habilidad, por decirlo así, de hacer mucho negocio, de hacer ¿verdad? Mucho revolú, como digo yo, mucho chanchú aquí y allá, pues entonces ahora te convertiste a Cristo, eres cristiano, pero sigue con los mismos trucos y los mismos negocios. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de explicarle, hermano? Que la gracia de Jesucristo fue para la salvación. La gracia de Jesucristo fue para que nosotros fuéramos salvos y anduviéramos como Él anduvo. O sea que Cristo nos dejó el perfecto ejemplo bajo la gracia, dándonos gratuitamente el provecho, dándonos un ticket para que nosotros pudiéramos ser como Él para poder entrar al cielo, hermano. Amén. Esa fue la gracia de Cristo. No fue que yo acepto a Cristo y ahora sigo viviendo a lo loco como me da la gana porque ya estamos bajo la gracia y yo sigo siendo salvo. Se va a dar una gran sorpresa cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Ajá. ¿Por qué? Porque las personas que están viviendo bajo la gracia, hermano, dice el apóstol Pablo, que murieron a sus pasiones y a sus deseos, que viven conforme a Cristo. ¿O acaso los 12 discípulos no dejaron casa, no dejaron padre, madre, no dejaron hijos y murieron a causa del evangelio? Ujú. Eso es algo que la gente no toma en cuenta. O sea, cuando usted mira la vida de los discípulos que andaban con el Señor, póngase a estudiar bien para que usted vea lo que va a encontrar ahí. Exacto. ¿Ah? El mismo Cristo lo dijo. Sí. El que no dejare madre, ni padre, ni hijo, ni hermana, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue conmigo cada día, no es digno de mí. Eso era como cuando yo hablaba con Yamil, ¿verdad? Unos días atrás. Es como ahora mismo, en el mismo versículo 17 de Judas lo dice, ¿verdad? Ya nosotros tuvimos un ejemplo, nosotros tuvimos una gente, estas personas, estos discípulos que crearon un camino desde el siglo I al siglo II. Entonces Exacto. nosotros venimos en el siglo XX a vivir y a cambiar un evangelio que ya fue estipulado. A querer cambiar lo que los hombres de Dios, después de Cristo, que Cristo fue el que les enseñó el fundamento, como había Exacto. que vivir la vida cristiana. Ahora en el siglo XXI se han levantado, bueno, en el siglo XXI no, ya, ¿verdad? En la historia de la humanidad siempre se han levantado Ajá. gente loca que quieren venir a cambiar el fundamento de los apóstoles. Exacto. Ujú. El fundamento que Cristo le dio a los apóstoles, hermano.
esa vida que esa gente derramaron sangre en esos primeros 2 siglos de la vida, ¿verdad? Eso es así. Por la palabra, por ese camino, por lo que ellos vieron, porque ellos sabían que lo que ellos estaban haciendo, el camino que abrían era la verdad. Ellos estuvieron con Cristo, muchos de ellos estuvieron con Cristo, vieron lo que pasó, vieron los milagros, Dios los usó de una manera increíble. Entonces nosotros venimos ahora a cambiar un evangelio diferente, a escuchar en diferentes, no nosotros, porque lo que era como yo le decía, cuando tú estás fundamentado, es bien difícil que trastoquen tu fundamento. Pero entonces cuando venimos personas que no están bien fundamentadas, que nosotros los que estamos fundamentados, el trabajo de nosotros es ayudarlos a ellos, a que ellos puedan crecer sobre la roca también, como cuando nosotros lo hicimos. Exacto. Pues entonces esta gente que está mencionando Judas aquí, que son falsos maestros, gente que vienen con doctrinas erróneas, se encargan de coger las personas que no tienen ese conocimiento para distorsionar sus mentes y traerle este evangelio que ellos predican. Exacto, porque yo digo, Jorge, para que Jorge nos aporte algo, ¿verdad? Yo digo, cuando usted va a una iglesia, hermano, usted tiene que ver que en esa iglesia se esté predicando lo que dice la Biblia. Amén. Porque es bien importante que nosotros nos pasamos, lo hemos dicho aquí, los hemos enseñado aquí hasta la saciedad, que la Biblia, la palabra de Dios es la que hace al hombre, no es la iglesia, no es el predicador ni el pastor, es la Biblia. Porque, hermano, ¿cómo usted se va a defender su sana doctrina? ¿Cómo usted va a defender su fe si usted no conoce la Escritura? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted conoce la Escritura y ponle que usted se mudó a un estado y en ese estado está buscando un templo donde congregarse, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hay que congregarse, pues vamos a congregarnos y vamos a conocer a otros hermanos, pero usted se metió en una cueva de lobos. ¿Cómo usted lo sabe? Porque usted tiene conocimiento de la Escritura. Y cuando se empieza a predicar del altar para acá, usted dice, espérate, pero esto no es lo que está estipulado en la Biblia. Esto no lo dice la Biblia. Entonces usted tiene que salir corriendo, hermano. Usted tiene que salir de ahí. El problema es que nos quedamos ahí en esos lugares donde se está enseñando una palabra que no edifica, una palabra que no va a lo espiritual, que todo es materialismo, que todo es A un pobre que tiene poco o a un rico que tiene mucho. Usted va a pensar y te va a decir, wow, el rico se le va a hacer difícil porque tiene mucho. Y al pobre se le va a hacer difícil porque es lo único que tiene. Exacto. Y los dos se van a quedar sin nada. Pues déjeme decir una cosa, para los dos es igual de difícil. Porque el pobre, si va a dar todo lo que tiene, se va a quedar sin nada. Y el rico, si va a dar todo lo que tiene, también se va a quedar sin nada. Pues entonces, los dos están en la misma disyuntiva. Unos piensan que dar mucho es difícil y otros piensan que dar poco es difícil. ¿Ves? Pero hay gente que está dispuesto, no importa lo que tengan, a darlo todo para Dios. Amén. ¿O no fue así lo que hizo Pedro, el apóstol, Juan, todos los apóstoles que estuvieron con el Señor? ¿Qué hicieron ellos? Un Mateo, que era un publicano. Y cuando Jesús lo llamó, ¿qué dijo? No, hacia algunos le da muchas cosas. Y entonces, ¿qué han hecho la gente? Han traído lo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Si usted se fija en el Nuevo Testamento, que fue Jesús el primero, dígame una cosa, ¿qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? Porque el mismo Jesús dijo, las zorras tienen cueva, ¿verdad? Y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. O sea, si usted me dice a mí que Jesús era rico, o que Jesús era esto, que Jesús era lo otro, usted me está diciendo que Jesús es un mentiroso. Porque Jesús ahí mismo está diciendo, yo no tenía nada, ni siquiera dónde recostar la cabeza. Era rico espiritualmente. Pero él tenía todas las cosas que le pertenecían a él. Por eso cuando él tuvo necesidad de algo, le dijo a Pedro, vete allí, Pedro, que vas a encontrar un pez. Y en el pez vas a encontrar una moneda. Vete y cógela y tráemela, que nosotros vamos a pagar con eso lo que le debemos al gobierno. Los impuestos. Oiga, y Pedro fue, hizo lo que el Señor le dijo, ¿y qué pasó? ¿Encontró la moneda o no la encontró? Claro. Claro que la encontró. ¿Por qué? Porque cuando usted viene al Señor y usted vive en el Señor, hermano, la Biblia dice que Dios puso a Adán como dueño del huerto. Adán era dueño del huerto y todo lo que había en el huerto era de él. Él podía usar todo lo que había allí, hermano. Y cuando Cristo viene y aparece, ¿por qué usted cree que Cristo tenía poder sobre los elementos? Porque Dios le dio a Cristo el todo.
Cristo tenía todo el poder sobre todo el universo, hermano, sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra tenía que obedecer al amo de la tierra que había llegado y que era Jesucristo. Por eso el mar se aquietó, por eso los vientos se callaron, por eso sucedieron todas las cosas que sucedieron, porque el que estaba allí no era cualquiera, era el que ya era rey sobre la tierra y el planeta y todo lo que hay lo obedecía. Entonces, en el Señor, nosotros tenemos que llegar a mirar la grandeza de Dios en una vida espiritual. Amén. Porque nuestra vida y nuestra queja no es carnal, hermano. Los hombres son usados por el diablo para venir contra usted. El diablo viene y usa un hombre y lo tira contra ti, o una mujer y la tira contra ti, eso es el diablo usándolo. Pero detrás de esa persona, quien está es el enemigo. Por eso es que nosotros no podemos defendernos matando a nuestros enemigos. Porque detrás de ese enemigo, el que está es un enemigo espiritual, que lo que hace es riéndose de usted, porque usted está haciéndole caso a los enemigos materiales, que son nada. Porque la Biblia dice, ¿a quién se debe temer? ¿Al que te puede matar? ¿O al que te puede hacer esto? ¿O al que te puede hacer lo otro? Dice, no le teman a ese, témanle a aquel que te puede mandar al infierno, aquel que te puede hacer otros daños espirituales, que son terribles los daños espirituales. A ese es que hay que temerle, dice la Biblia, y ese es el Señor. Exacto. Amén. Entonces la gracia de Dios, miren lo que dice, la gracia de Dios es ayuda sobrenatural otorgada por Dios al hombre para el logro de las bienaventuranzas. Amén. Cuando usted se pone a buscar significado de gracia, hermano, usted va a encontrar mucho significado en el español para la palabra gracia. Por ejemplo, un niño que hace reír es un niño gracioso, tiene gracia, ¿vio? Una persona que toca un instrumento bien tocado, la gente dice, wow, qué gracia tiene ese hombre para tocar ese instrumento, ¿vio? Entonces, pero cuando tratamos el asunto en cuanto a lo que se refiere a Dios y a su gracia, estamos hablando de algo ya sobrenatural. Entonces, la gracia de Dios es el don otorgado, como dijo Yamil. Es gratis. Hermano, usted sabe una cosa, que Dios te va a santificar gratis. Tú no tienes que hacer nada para ser santificado. Él lo hizo ya. Él te va a hacer a ti santo. Tú sabes que tú no tienes que hacer nada para ser perfecto. Él lo hizo ya. Porque Él te va a hacer a ti perfecto. ¿Ves? Él va a cambiar tu carácter. Sí, Él lo va a hacer. Porque eso es parte de la gracia de Dios. Todo eso es parte de la gracia de Dios. ¿Ven? Entonces, ya eso fue dado al hombre. Dios se lo dio al hombre. Ahora el hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Colaborador con Cristo. Porque si el Señor te dice, siéntate aquí, y tú no te sientas, ¿por qué tú estás haciendo? Tú no estás colaborando con Dios. ¿Entiendes? ¿Estás desobedeciendo la voz de Dios? No estás colaborando con Dios. Por eso la gracia no te va a cubrir. Exacto. Porque la gracia te cubre en la obediencia. La gracia te cubre en la justificación que Dios te dio. Ahí es donde está la clave. Ahí es que está la clave. Cuando tú eres obediente a Dios y cuando tú quieres caminar con el Señor y cuando tú anhelas la vida de Dios, entonces la gracia de Dios está sobre ti. ¿Ves? La Biblia dice que de Él tomamos todo, gracia sobre gracia. Hay abundante gracia, hermano, fluyendo del trono de Dios para nosotros. Lo que pasa es que nosotros no sabemos hacer uso de lo que Dios nos dio. Y no sabemos obtener aquellas cosas que tenemos. Por eso hay mucha gente que dice, ay no, yo nunca recibí el Espíritu Santo. Yo no sé cómo es eso. Bueno, porque tú nunca te has propuesto a buscarlo. Exacto. Pero si te pones a buscarlo, son cosas que son gratuitas. Son gratuitas. Que vienen ahí para ti. Vienen en el paquete del nuevo pacto. Exactamente. Pues están ahí para ti. Pero exacto, si tú nunca te has preocupado por buscarlas y obtenerlas. Ese es el punto. Y tú sigues ahí, tu vida, ay no, yo espero que Dios lo haga. Así tú esperas que Dios lo haga. ¿Y dónde está tu colaboración con Dios? Exacto. Dios está esperando que tú colabores con Dios para Él hacer lo que Él tiene que hacer. Pero Dios espera que tú colabores. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca ha querido que el hombre sea un vago. Exacto. Nosotros no podemos ser unos vagos espirituales. Por eso es que traímos este tema de gracia o libertinaje. Qué tremendo. Porque como yo vivo en gracia, pues yo no oro, yo no ayuno, yo no leo la Biblia, yo no estudio la Biblia, yo no hago nada porque yo vivo en gracia. Eso no es gracia, hermano, eso es libertinaje. Exacto. Eso es un libertinaje rampante. Eso es un libertinaje. Que se ha metido en las iglesias hoy en día. Hay gente que dice, no, usted no tiene que ayunar porque el Señor ayunó por usted. Y usted vive en la gracia de Dios. Oh, sí. Wow. Exacto. Yo no veo eso en la Biblia, perdónenme. Exacto. Ahí es donde está el libertinaje. Porque si el Señor te está diciendo que cuando el novio se ha quitado, le dijo a los discípulos, entonces ayunarían. Tendrían que ayunar. Entonces, si nosotros nos llamamos siervos de Jesucristo, somos esclavos de Jesucristo. Entonces, si Cristo dijo que había que orar,
orar en todo tiempo. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Eso es un mandato. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea que eso es un mandato que hay que vivir en santidad. Hay que ayunar, porque los discípulos fueron a echar fuera un demonio y no pudieron. Y cuando volvieron para atrás, Cristo le dijo, pero es que ese tipo de diablito no sale si no es con ¿qué? Con ayuno y oración. O sea que en otras palabras les estaba diciendo, usted tiene que irse a ayunar y orar. O sea que son cosas que dentro de la gracia nosotros tenemos que hacer porque ya somos salvos. No es que con eso vamos a adquirir la salvación. Que son dos cosas diferentes, no se confunda. ¿Ve? Porque hay mucha gente que dice, no, pero es que no hay que hacer obras para ser salvo. Sí, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Exacto. Porque ya nosotros fuimos salvos al aceptar a Cristo, limpió Cristo nuestros pecados, si es que fuimos de verdad. Porque no es cuestión de yo pararme al frente, levantar la mano y decir, no, yo acepto a Cristo como mi Salvador, y después salgo para afuera y sigo viviendo mi vida en libertinaje. Eso no es. Eso es lo que pasa, que por este libertinaje, esta desobediencia, ¿verdad?, que está entrando en las iglesias, se están contaminando. Por eso es que en este libro de Judas, él menciona, ahí mismo él está mencionando la desobediencia de los ángeles, la corrupción de Sodoma. Está trayéndome ejemplos bíblicos, que está hablando de los 3 juicios de los hombres impíos que han seguido el camino de Caín, el de Balaam, el de Coré, ¿verdad? Entonces nos está dando ejemplos de qué es lo que está pasando en las iglesias actualmente. Por eso es que este libro de Judas está trayendo, ¿verdad?, una advertencia a los creyentes de que hay hombres impíos con falsas doctrinas sobre Jesús mismo. ¿Me entiendes? Entonces, estas doctrinas es lo que está haciendo que este nuevo, hermano, el evangelio no cambia, los que cambiamos somos nosotros, los que cambiamos la doctrina somos nosotros. Entonces, estamos llevando a que la gente opte por hacer cosas, vuelvo y te digo, que no tengan que ver, que ellos piensen que no afectan su vida espiritual. Sí, porque yo he escuchado también gente que dice, no, lo que pasa es que toda esa gente que vivieron ese evangelio nos engañaron por ese mucho tiempo. Pero ¿cómo? Y nos enseñaron cosas que no son. Mira, hermano, es que yo no tengo que escuchar a nadie, yo tengo que escuchar la palabra de Dios. Yo tengo que escuchar lo que dice la Biblia. Entonces, si lo que dice la Biblia me concuerda con lo que predicaba, un ejemplo, Gigi Ávila, pues yo sé que Gigi Ávila estaba en lo correcto. ¿Que cometió sus errores? Sí, hermano, lo sabemos porque es un ser humano, pero predicó la palabra. Entonces, ¿por qué entonces Judas aquí está diciendo en el versículo 17 que dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? Ajá. ¿Me entiendes? Nos está diciendo, nosotros tenemos que tener memoria de las palabras. Acuérdate de lo que dijeron los apóstoles. Los apóstoles fueron lo más cercano a la vida de Jesús. Exacto. ¿Me entienden? Ese caminar de 3 años. Ellos fueron los más cercanos a lo que fue Jesús, a esa historia que nosotros hemos aprendido. Entonces nosotros queremos distorsionar en este tiempo eso y llegar a un libertinaje, a cambiar un evangelio que ya fue estipulado. Ay, Dios mío, entonces papá. ahí es que estamos entrando en las doctrinas de error, en las doctrinas de libertinaje en las iglesias. Estamos creando nuestro propio pensamiento, nosotros nuestra propia concupiscencia. Yo creo que el evangelio no es así, porque esto que lo otro, hermano, no es como usted crea ni como yo crea, es como la Biblia lo estipuló. ¿Qué le pasó a los? Vamos a leer en Judas 6, a ver qué le pasó a los ángeles. Versículo 6. Por eso, en el 6, porque es un solo capítulo, vamos al 6, a ver qué dice, lo voy a poner ahí en la pantalla. Mira lo que dice Judas 6. Dice, y a los ángeles, en plural, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, quiere decir que esos ángeles sabían dónde estaban parados. Ellos sabían dónde estaban. Ellos no les hacía falta nada. ¿Y qué dice la Biblia? Que no guardaron su dignidad, hermano, se salieron de la obediencia, se salieron de lo que Dios había estipulado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los ángeles vivían en gracia o no vivían en gracia en el cielo? Claro que sí, hermano, los ángeles viven en gracia, porque viven en la gracia de Dios, en la ciudad de Dios. No les hace falta nada, Dios se los dio todo. Por eso es que Dios no los perdonó. Eso es así. Porque ya ellos lo tenían todo, hermano. Ellos estaban viendo a Dios en el cielo, viviendo en la ciudad, o sea, tantos beneficios que a lo mejor nosotros ni conocemos, y ellos desobedecieron. Dice que salieron de su propia morada, abandonaron su propia morada. ¿Para qué? Para ir a hacer lo que les dio la gana, para ir a hacer un libertinaje. Pero ahora es que yo quiero llegar al punto, ¿quién fue el que los influenció a ese libertinaje?
O sea que siempre en el libertinaje va a haber una persona que se va a levantar en contra de lo correcto. Una influencia. En contra de lo que Dios estipuló. En contra de lo que yo me acuerdo, Jorge, que fue maestro muchos años allá en Puerto Rico, que cuando un maestro decía, aquí no se come chicle en el salón, porque los estudiantes cogían y pegaban los chicles debajo del pupitre, esto y lo otro, pero siempre habían 2 o 3 que influenciaban a los otros estudiantes. Olvídate de eso, ese maestro está loco. ¿Para qué? Para virar los estudiantes en un libertinaje o en una rebeldía en contra del mismo maestro, para hacer lo que le daba la gana. Entonces, ¿qué pasa? El maestro tenía que poner orden. Yo me acuerdo que los maestros de antes hasta usaban yardas para darle a los niños. Los niños que se portaban mal, los castigaban, los ponían en las esquinas de los salones. Haga eso usted ahora, hermano, a ver qué le pasa. Le llaman la policía, le meten el gobierno. ¿Por qué? Porque la gente de hoy en día no quiere que se le diga lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario por nosotros, Cristo nos está diciendo, yo les voy a regalar la salvación, pero ahora yo los compré a ustedes a precio de sangre, porque antes ustedes tenían otro dueño que se llamaba Satanás, porque cuando ustedes viven en pecado, su dueño es Satanás. Entonces, yo muero en la cruz del Calvario, pago el precio a causa de sangre, a precio de sangre, los adquiero de nuevo hacia mí, pero ahora yo soy tu Señor. Ahora yo soy tu Dios, yo soy el que te mando. Entonces, si el Señor vive en mí, como dice la Escritura del apóstol Pablo, y mucha gente dice, no, Cristo vive en mí, pero siguen haciendo lo que les da la gana. Entonces, yo no entiendo eso. Eso es así. ¿Qué gracia están viviendo, hermano? No, eso no es la gracia de Jesucristo. Y yo digo que, mira, el Señor no se equivoca, el Señor no golpea el aire, hermano. El Señor trae este tipo de mensaje para las personas que me están escuchando allá afuera puedan entender lo que es la gracia de Jesucristo, la verdadera gracia de Jesucristo y el libertinaje con el cual están viviendo un montón de personas enseñando en los púlpitos, dañándole la mente a un montón de cristianos, dañándole la mente a un montón de hermanos, diciendo que la gracia es un libertinaje, que nosotros tenemos licencia para pecar, como dice el apóstol Pablo, cuando no es así. El mismo apóstol Pablo que dice, Jorge, no erréis, o sea, no cometan, no erren, no, están en error. ¿Por qué? Porque están usando la gracia como ocasión de libertinaje para pecar. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, yo tengo que someterme a Cristo. Yo tengo que someterme en todos los aspectos. Y ahora voy a tocar un punto muy importante, porque mucha gente se pasan diciendo, no, que Cristo no mira lo de afuera, que, pues entonces si Cristo no mira lo de afuera, yo siendo hombre me he visto como mujer. ¿Qué tú crees de eso, Jorge? Sí, eso es así. Si Cristo no mira lo de afuera, pues yo me pongo una peluca, me pongo una falda corta siendo hombre, y como Cristo no mira lo de afuera, pues me voy a predicar el evangelio en falda corta y peluca. Joel, ¿qué tú crees de eso? Hermano, no es remo. ¿Por qué? Porque la gracia de Jesucristo no, eso no es lo que significa. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la Escritura? Que nosotros tenemos que vestir decorosamente, no mostrando la vergüenza de su desnudez. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué tocó este punto? Porque hay mucha gente que le gustaba vestir de alguna manera en el mundo, entonces vienen a Cristo y quieren vestirse peor todavía. Porque yo no estoy en contra, hermano, de que si usted se quiere poner una goja, o si que usted se afeita la barba o no se afeita la barba. No, hermano, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de mostrar la vergüenza de su desnudez, como dice la Escritura. Hay muchas maneras de usted vestirse y no tener que mostrar la vergüenza de su desnudez. Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que yo siendo hombre no me puedo poner ropa de mujer. Como hoy en día las modas, los hombres usando pantallas, pintándose el pelo los hombres, se pintan las uñas, eso lo hace el mundo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cristianos en el evangelio, ¿verdad? Pintándose el pelo, poniéndose uñas y vistiéndose igualitos que los del mundo. Entonces, no, porque vivimos en la gracia y Cristo no mira eso. Mira, hermano, no están cometiendo un error. Yo no estoy diciendo que yo tengo que venir aquí con corbata y con ¿verdad? Con gabán y afeitarme. Eso no es. Eso no es lo que estamos tratando de decir. Tenemos que entender y salir de la ignorancia en la cual Cristo nos dejó estipulado en la palabra que nosotros tenemos que obedecer lo que dice la Biblia. Punto. No, y la cuestión de esto es que estas exhortaciones, ¿verdad? Estas advertencias que nos está hablando Judas,
No solamente Dios permite que nosotros seamos advertidos en este tiempo a través de Judas, lo habla segunda de Pedro, lo habla en Timoteo, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, de las mismas advertencias, de los mismos maestros, de los mismos, de las doctrinas erróneas en las que estamos cayendo, en las que vamos a, porque esto está hablando para los postreros tiempos, cuando ellos los estaban hablando. Antes del Apocalipsis. Estamos hablando para este tiempo, hermano. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta en qué nosotros estamos metidos, en qué nos estamos convirtiendo, en qué estamos haciendo con lo que nosotros creíamos, porque este libro de Judas te está hablando de que nosotros como cristianos defendamos esa fe que fue puesta en nosotros, esa sana doctrina. Exacto. ¿Entiendes? Entonces nosotros, como yo hablaba ahorita con Jorge, estamos haciendo como Balaam. ¿Me entiendes? Nosotros empezamos bien. Eso es lo que se está viendo. Nosotros empiezan bien, tú ves profetas bien, ministerios bien, a mitad del camino se dañan, ¿verdad? ¿Por qué se dañan? Porque se supone que cuando tú estás bien fundamentado, tú no te vas a dañar, tú te vas hasta el final con lo que tú crees. Eso ¿me entiendes? Entonces tú te dañas a mitad del camino a enseñar otra cosa, a llevar otro mensaje que no fue el que Dios te dio, ¿me entiendes? Siendo advertido por Dios, tú sigues bajo esa equivocada doctrina, ese mensaje erróneo. Entonces estás instando a que otras personas aprendan esas cosas, caigan en el pecado, ellos piensen que lo que están haciendo no afecta a su vida espiritual, que no tienen que irse tanto al extremo, porque ahora el que es espiritual está al extremo. ¿Entiendes? Estamos viviendo en que ahora la espiritualidad es un extremo. Ahora nosotros somos fanáticos. Eso es lo que le dicen ahora. Entonces la Biblia nos está enseñando a nosotros que el versículo que está en capítulo 6 de Romanos, que te está diciendo que la santidad para después venir la salvación. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, sin santidad tú no puedes llegar a tu salvación. Eso está en Romanos 6, 22. Entonces la santidad viene primero que la salvación, porque es una preparación. Exacto. Dios te va a llevar a una preparación donde tú vas a llegar a este límite, a esta santidad, que es lo que Él necesita para poder llevarte aquí. Entonces, si la Biblia nos estipula en Hebreos 12, 14, que sin santidad nadie verá al Señor, entonces, ¿cómo usted me está diciendo que yo vivo la gracia en Cristo, pero no vivo en santidad y voy a ser salvo? Explíqueme eso, hermano. Pues no tiene sentido, porque la Biblia se estaría contradiciendo. Ajá. Nosotros vivimos bajo la gracia, y bajo la gracia Cristo nos regaló la santidad, que era lo que estaba hablando el hermano Jorge. Dios nos otorgó el vivir, el ser santos para Dios. Nos enseñó el camino para ser santos, nos regaló. Yo lo veo de esta manera. La puerta estaba cerrada y Cristo vino y nos dio la llave. Pero está en mí, en poner la llave en esa cerradura, darle y abrir la puerta para poder entrar. Pero yo no me puedo quedar afuera diciendo, ay, mira, Cristo me dio la llave, Cristo me dio la llave, y no la uso. Así es como yo lo veo. ¿Por qué? Porque la gracia fue un don para nosotros poder llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Jorge. Hay mucha gente que piensa que la gracia es más débil que la ley. Mucha gente que dice, no, porque hay mucha gente que son legalistas y hablan del legalismo y legalismo y legalismo, y entonces piensan que la gracia no hay ley. Pues mira, hermano, en la gracia hay ley. Pablo lo dijo. Claro que sí. Pablo dijo, no viviendo yo sin ley, sino en la ley de Cristo. O sea, nosotros tenemos que vivir en una ley, es la ley de Cristo y es la ley del Espíritu en nuestros corazones. La Biblia dice en Romanos 8:1 que por la ley del Espíritu es que nosotros tenemos que vivir. Entonces hay una ley. Claro que sí. Hay una ley. Y nosotros que vivimos en la gracia tenemos un legalismo, porque creemos en la ley del reino. El reino de Dios tiene sus leyes. Hermano, el reino de Dios tiene leyes. ¿Quién dijo que el reino de Dios no tiene leyes? Exacto. Entonces la gente, no, todos lo hablan, no, que el legalismo. No, que el legalismo. No, hermano. Legalismo ni legalismo. Hay legalismo en la gracia y hay legalismo en el reino de Dios. En el reino de Dios hay leyes. Amén. Miren lo que dice este verso. Dice en Juan 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Déjeme decirle una cosa. La gracia siempre viene acompañada de la verdad. No puede haber mentira en la gracia. La gracia que tiene mentira no es gracia, es un engaño, hermano. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Aleluya. Y entonces este verso, usted lo ve ahí, pero hay otros versos que hablan de la gracia y la verdad juntas. Quiere decir que nosotros recibimos la gracia de Dios, pero la verdad de Dios viene envuelta en la gracia, hermano. Si usted no está viviendo en la verdad de Dios, usted no me diga a mí que usted está viviendo en la gracia. Está viviendo en un engaño.
Un acompañante Exacto, de la es un gracia. acompañante de la gracia. Eso es así. Exacto. Amén. Alabado sea Dios. Yo quiero tocar ahí mismo en Judas, en el versículo 7, que nos da un ejemplito de lo que el hermano Joel ahorita estaba tocando, que era de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver lo que dice. Mira lo que dice Judas 7, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Porque, hermano, porque en Sodoma y Gomorra lo que había era un libertinaje, hermano. Se desviaron completamente. Y no, y dicen los teólogos que la ciudad no era así. Pero mientras fueron prosperando, dice que era una ciudad de mucho negocio. Se fueron corrompiendo. Se fueron corrompiendo, se fueron olvidando quién era Dios. Entonces cuando lo traemos a los tiempos finales, porque Jesucristo en Mateo 24 dice que como en los tiempos de Noé van a ser estos tiempos, porque en los tiempos de Noé había otro libertinaje, Claro, también. claro. Entonces en este tiempo, hermano, también hay otro libertinaje. Entonces, ¿qué pasa? Noé se paró a predicar: viene juicio, viene juicio, viene juicio, y la gente haciendo las cosas de ellos, viviendo el libertinaje, dándose en casamiento, haciendo la vida como les daba la gana, y no se sometían a Jesucristo o a la palabra o a Dios. ¿Y qué pasó? Vino juicio sobre la tierra, que es lo mismo que va a pasar en este tiempo. El juicio va a venir sobre la tierra, quieran o no quieran. ¿Por qué? Porque está estipulado en la palabra. El predicador que te venga a decir a ti que no viene juicio es un mentiroso, y lo digo públicamente, porque se está saliendo de la escritura. Claro. Entonces, si Dios me está diciendo en la escritura que en estos tiempos finales vamos a ser como Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé, porque la mayoría de las personas se fueron al libertinaje y no hicieron caso a la palabra de Dios, entonces ¿qué va a pasar? Que va a venir juicio sobre la tierra. No, y la cuestión es que esto detalla un juicio seguro. Yo quiero que Exacto. en ese verso ustedes miren algo. Dice: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios, vicios contra natura. Usted puede decirme, mira, que es un vicio. Bueno, el fumar es un hábito que usted coge y después no lo puede dejar, es un vicio. Las drogas son un vicio, el alcohol son un vicio, la homosexualidad es un vicio, ahí lo dice. La palabra de Dios dice que es un vicio. Eso no es una enfermedad, ni eso es una forma de pensar, ni eso es la nueva era, ni eso es esto, ni aquello. Hermano, son vicios. Por eso las personas no pueden salir de eso. Porque son ligadas, su espíritu es ligado por espíritus engañosos que los llevan a cometer todas esas barbaridades y después no pueden zafarse de eso. Es como la droga. Usted se mete droga una vez, puede ser que no quede adicto, pero si usted se sigue metiendo la droga, a la larga usted va a terminar adicto y nunca jamás va a salir de eso a menos que Dios lo saque. Eso hace. Sí, señor. Son muy pocas las personas que han escapado del vicio de las drogas por su propia voluntad, y las que lo han hecho son bienaventuradas porque han tenido ayuda de Dios. Ayuda espiritual, Sí, obligado. eso es así. La mayoría de las personas que caen en esos vicios, hermano, mueren en esos vicios. Los demonios se los llevan, le llevan el alma al infierno, Eso hace. atados y destruidos de una manera bien terrible. Cuando usted ve las consecuencias de los vicios en este mundo, usted se queda perplejo. Hay personas que tienen vicios de pornografía, hay personas que están ligadas a pornografía y no pueden parar de mirar pornografía, o andan con libros de pornografía, o están en la internet todo el tiempo. Hay personas que viven 24 horas metidos en la internet, se levantan a las 3 de la mañana como zombies a ir a la internet, a ver pornografía en la internet. Eso nosotros lo hemos escuchado, usted lo ha escuchado por ahí por las noticias. Eso hace. Hay personas que están adictas a otro montón de malas mañas y cosas que el ser humano y el diablo se han inventado para llevarse el alma de los seres humanos, el diablo, a acabar con ellos. La Biblia dice que son vicios contra natura, hermano. Así que no piense usted que las personas que viven esto es porque están, no, porque nacieron así, que si esto, y los psicólogos dicen y hablan, hermano. Esto es un asunto que tiene que ver con la persona. Las personas están en eso porque ellos quieren estar atados a ese espíritu y ellos no quieren salir de eso. Eso no es problema de nosotros. Exacto. Eso es problema de ellos. El problema de nosotros es decirle: hay un camino, hay una verdad, hay un Salvador y hay un libertador. Eso es así. Porque Jesucristo, además de Salvador, es nuestro libertador. La Biblia dice claro: no solamente es nuestro Salvador, Él también es nuestro libertador para sacarnos a nosotros de donde estamos. Cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, Dios los sacó de Egipto. Y después que los sacó de Egipto, los llevó
los encaminó por el desierto. Mire, los hijos de Israel vieron cosas. ¿Usted sabe lo que es estar 40 años en el desierto? Y usted ve que su ropa no se desgaste y que sus zapatos no se rompen. Wow. Con eso nada más es suficiente para ver el poder de Dios. Pero aún viendo todas estas cosas que pasó con aquella gente, no creyeron en la gracia de Dios. ¿Vio? Dios quiso que ellos vivieran y experimentaran la gracia. La gente piensa, no, porque los hijos de Israel estuvieron en el desierto. En el desierto no había tienda, hermano, y no había donde comprar comida. En el desierto no había agua, y no había donde beber agua. No había nada. ¿Y ahí. quién usted cree que sustentó a Israel por 40 años en el desierto? ¿No fue Dios? La gracia de Dios. Entonces yo le pregunto a usted y a nosotros, ¿nos podrá sostener en este tiempo, hermano? Sí. No, yo Hermano, digo, para eso eso está- Dios nos llamó. Y yo digo, eso está brutal, Jorge, porque si vemos ahí en la gracia y el libertinaje, vemos que Dios le dio todo al pueblo de Israel en el desierto, pero cuando Moisés subió para el monte, Que se desbandolaron. se corrompieron, hermano, en el libertinaje. ¿Qué hicieron? Hicieron una estatua, pegaron a adorarla, pero no Becerro. solamente eso, ¿qué dice? Que pegaron a fiestar, pegaron a fornicar, A fornicar. se fueron en el libertinaje, hermano, porque Dios los había dejado por unos cuantos días. No, y a mí el asunto no es ese, el asunto no es ese. Mira, Joel, cuando baja Moisés y se enfrenta con Aarón, la respuesta de Aarón fue, no, hombre, que tú sabes que el pueblo es inclinado a la maldad. Y entonces ellos me obligaron a hacerle un becerro de oro. ¿Quién fue el que llamó para que...? Fue Aarón. Exacto. El que se suponía que fuera el líder. El sacerdote, El que se suponía el que se mantuviera y le dijera, mira, no, ustedes están haciendo mal. No, él vino y dijo, pues tráiganme la joya, vamos a fundir y vamos a hacerle el becerro porque este a lo mejor se murió allá arriba. Le pasó como Balaán. Es increíble. Balaam. Increíble. No, entonces cuando vamos a Malaquías, los 400 años de silencio, ¿te acuerdas que estábamos hablando de eso? Ajá. ¿Por qué Dios tuvo 400 años de silencio, hermano? Porque los mismos sacerdotes, los mismos levitas, Estaban que eran los corrompidos. que estaban adelante en el pueblo, en el libro de Malaquías, estaban corrompidos en el libertinaje. ¿Qué hacían? Se robaban los diezmos, se cogían y hacían negocios ilícitos, se acostaban con las mujeres del pueblo. Mi hermano, cuando lo traemos al día de hoy, pasa lo mismo. Estamos viendo gente que supuestamente son infiltrados, como habla Judas 4, que dice que se infiltraron usando la gracia de nuestro Señor Jesucristo como excusa para el libertinaje, robando, acostándose con las mujeres de la iglesia, haciendo tantas barbaridades. Entonces, ¿qué pasa? La gente que está en el mundo, que no conoce de Cristo, ven esas cosas y que dicen, por eso es que yo no voy para la iglesia, porque mire esta gente robando, mire esta gente, mire esos escándalos, porque eso es un antifaz, hermanos, del enemigo, para que usted no venga a los caminos de Cristo, para que usted no conozca el verdadero evangelio que se vive realmente, ¿verdad? Eso es lo que el plan del enemigo siempre hace. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios vino y dijo, 400 años de silencio, no les vuelvo a hablar hasta que salga el Juan el Bautista. Porque mira lo que pasa, que es increíble, ¿verdad? Eso que tú estás diciendo es una estrategia que el enemigo la lleva usando tantos años. Exacto. ¿Verdad? Entonces en este tiempo todavía la sigue usando. Y eso de Malaquías que me viene a la memoria, esa estrategia que se está usando en este tiempo de la religión. Porque esta gente vivía en una religiosidad, pero ellos pensaban que como si ellos pudieran tapar el cielo con la mano, como si Dios no te estuviera viendo lo que ellos estaban haciendo. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, pero ¿qué pasa? Que como ellos estaban en una religión, ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. O sea, estaban haciendo esto mal, pero vivimos una religión que yo voy a la iglesia, esto y lo otro, matamos, hacemos el sacrificio, esto y lo otro, y ya se acabó. No, Ya, pecamos, Dios no se va y a después acordar. yo voy y cojo y sacrifico el cordero. Entonces es la estrategia que está usando Satanás en este tiempo, Dios lo reprenda, ¿verdad? Está usando una estrategia que ¿qué está haciendo? Está tratando de que los mismos creyentes, los que tenían esa verdadera doctrina, esa sana doctrina, se metan en una religión, caigan en un estado de religión en el cual tú crees que tú estás bien, pero tú te estás alejando de tu vida espiritual. Exacto, Porque tú sí, estás- porque liberan la conciencia los domingos. Exacto. Que era lo mismo que le pasaba a los Ay. sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Pecamos, robamos, pero vamos y sacrificamos 20 palomas, 40 corderos y Dios nos Y se perdona. acabó. Entonces, pero durante la semana soy un diablo. Durante Exacto. la semana sigo hablando malo, le doy 2 bofetas a mi esposa, maltrato a mis hijos, pero el domingo voy y libero conciencia con el padre, con el cura o con el pastor, me confieso con el pastor en la oficina, pero no hay un cambio, hermano. ¿Por qué? Porque el pastor o el predicador o el profeta falso te está diciendo desde el altar, tranquilo, si tú estás en la gracia, Ajá. tú puedes pecar, arrodíllate y pide perdón, y eso es una media verdad. Porque sí sabemos que en alguna ocasión nosotros como seres humanos, en nuestra debilidad, como dice el apóstol Pablo, podemos caer.
Pero la cuestión es que no vivamos en pecado, como dice el apóstol Pablo. Yo no puedo vivir en pecado, yo no puedo practicar el pecado. Nosotros no somos practicantes del pecado, porque si ya nosotros decimos que Cristo murió por nosotros, ¿cómo Cristo va a seguir muriendo por ti cada vez que tú peques? No, y la cuestión es que Cristo es espíritu, ¿verdad? Entonces, si te está diciendo que tu alma, tu espíritu, necesita ser santificado, para tú llegar allá, quiere decir que la importancia de tu vida espiritual es tan importante para esa salvación que no tiene ninguna, tú no le puedes buscar 20 patas al gato, ¿me entiendes? Si tú te vas a salvar y vas a tener un cuerpo glorificado, tu espíritu, entonces, pues nosotros tenemos que vivir bajo el espíritu. O sea, el evangelio se tiene que basar bajo el espíritu. Entonces ahora el evangelio es, mientras la carne esté por encima, pues entonces mi espíritu es menos. Mengua. El nivel de espíritu es más bajo. Mengua, porque están pendientes más a las cosas materiales. Porque, carne, porque ven, es como en el mundo. Cuando yo estaba en el mundo, yo miraba al narcotraficante del barrio de la esquina con Mercedes, con cadena, con los bolsillos llenos de dinero, y yo decía, yo quiero ser como ese tipo. ¿Por qué? Porque el tipo tenía todo lo que llena los ojos del ser humano. ¿Qué fue lo que engañó a Eva? Por los ojos. Satanás sigue usando la misma estrategia, hermano. Entonces se mete en la iglesia y engaña a la gente de la iglesia por los ojos. No, que Dios te va a bendecir. Dios diezma aquí, ven y trae, pacta con el Señor. Entonces tú ves a la gente dejando los cheques completos de su sueldo ahí toda la semana para que Dios diga que los bendiga. Mira, hermano, ¿usted se cree que Dios nació ayer? Como dicen en Puerto Rico. ¿Usted se cree que Dios no es soberano, hermano? Hermano, Dios conoce las intenciones de su corazón. Eso mismo le pasó a Balaán. Exacto. Lo está mencionando aquí en el mismo Judas. Balaán se dejó llevar por lo que le estaban ofreciendo. Exacto. Y que cambiara lo que Dios le había mandado a hacer, lo que Dios le estaba diciendo, para que lo cambiara por lo que yo te ofrezco. Exacto. Para que tú me digas lo que yo quiero escuchar. A mí me impacta porque este libro de Judas, yo no me había prestado atención todo este detalle que da de estas exhortaciones, estas advertencias, y yo veo que en los altares no se escucha hablar del libro de Judas. De ninguna de esta historia. No, pero mira esto, vamos al versículo 12 para que tú veas que aquí les va a dar un patatú. Porque mira lo que dice el versículo 16 de Judas, si no me equivoco. Sí, hay uno que habla del 16 de los murmuradores y el 12 habla de manchas en vuestras almas. Mira lo que habla el 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, hermano. ¿Por qué? Mire, hermano, cuando usted vea que un predicador le está cobrando la entrada, ¿para que usted se va a meter allí? Si lo que eso es un engaño. Claro. Si Cristo le dijo a los discípulos, den por gracia lo que por gracia han recibido. Cuando los discípulos venían, que estábamos hablando de eso tras bastidores, los discípulos venían de sacar fuera demonios, de sanar enfermos, de hacer tantas cosas que el Señor Jesucristo los había ungido para hacer. Cuando ellos vinieron emocionados a contarle al Señor, Señor, los demonios no se nos sujetan, los enfermos son sanados, gracias por esto. Y el Señor le dijo, lo que por gracia recibiste, dalo por gracia. Entonces, si el Señor a mí me dio el evangelio de gracia y me dio los dones por gracia, ¿cómo yo me voy a meter en un estadio a estar cobrando por predicar? Eso es así. ¿Cómo yo me voy a ir a un pay-per-view a estar vendiendo mis predicaciones a 99 pesos? Sí. Cuando el evangelio es por gracia, el evangelio es gratuito. Ese es el deber del cristiano como tal. Y como dicen algunos mercaderes, venga que nosotros vamos a orar por usted y el Señor lo va a sanar. Denos los chavos que usted tiene para nosotros, denos la gran ofrenda para nosotros y usted verá que el Señor lo va a sanar. No tiene que ir a un hospital. Por eso es este mensaje, hermano, es exhortación, es una advertencia, porque ahora la advertencia y las exhortaciones le caen molestia a la gente en las iglesias. Si el evangelio de Jesucristo, hermano Jorge y Luis, fuera un libertinaje, ¿por qué Cristo entonces? Yo digo, está brutal porque el Señor Jesucristo dejó estipulado claro, nosotros tenemos que mantenernos en el medio. No podemos irnos a un fariseísmo, pero tampoco podemos irnos a un libertinaje. Claro. Porque estaríamos pecando, hermano. Estaríamos cometiendo un error, como dice el apóstol Pablo. La gracia de Jesucristo no estuvo plasmada para nosotros irnos a pecar deliberadamente. Nosotros tenemos que vivir bajo la ley. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué le dijo Cristo a los fariseos? Cuando estaban disputando en el templo, los fariseos tratando de cogerlo a él, ¿verdad? Por algún sitio donde caer, le dijeron, entonces si tú sabes tanto, ¿cuáles son los grandes mandamientos? Le preguntaron a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios
con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se cumple toda la ley. Bajo la gracia, eso está activo todavía, hermano. Claro. Entonces no me venga a decir a usted, a mí, que usted está bajo la gracia y no tiene que cumplir con esos mandamientos. O sea que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Qué le dijo el joven rico a Jesús? El tipo lo tenía todo, riqueza, tenía posesiones, rico. Y fue donde el Señor y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se lo dijo o no se lo dijo, Ole? ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, sigue los mandamientos. ¿Y qué le dijo el joven rico? Eso lo he guardado desde mi juventud. O sea que sí, que los Pero él no amaba a su prójimo como a sí mismo, porque el Señor le dijo, pues entonces vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Para entrar en el reino. Para entrar en el reino. ¿Y qué dijo? Dice que se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. O sea que el tipo no quiso vender nada de lo que tenía para compartirlo con el necesitado, con el hambriento. Pues lamentablemente, por más que viviera religión, no estaba viviendo bajo la gracia. Una de las cosas que yo quiero que ustedes observen aquí es que cuando el verso 12 y el verso 16, mire hermano, esto está hablando a creyentes. El libro de Judas es para creyentes. Aleluya. Las advertencias aquí son para creyentes. Cuando usted ve que dice, más quiero recordar en el 5, que ya una vez los que habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, ¿qué pasó después? Destruyó a los que no creyeron. Entonces cuando usted dice de los ángeles ya tenían una posición en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los arrojó, los sacó, ¿verdad? Y entonces aquí dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes son las fiestas que nosotros hacemos en el Señor, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevados de aquí para allá por los vientos. Árboles otoñados sin fruto. Mire lo que dice, 2 veces muertos. ¿Por qué 2 veces muertos, hermano? Y desarraigados. Porque una vez ellos estaban muertos, el Señor los salvó, ahora estuvieron vivos otra vez. ¿Y qué pasó? Volvieron a morir otra vez y volvieron a ser arrancados del Evangelio nuevamente. Wow. Eso es lo que significa 2 veces muertos. ¿Vio? Entonces, esta gente, dice la Biblia, que van a ser arrancados del Evangelio. Por eso la Biblia dice, Señor, porque hay algunos Yamil que hablan y dicen, no, porque yo soy un siervo de Dios. Yo me paso envuelto en el ministerio y yo hago tanto en el ministerio y yo hago esto y yo ayuno y yo busco a Dios, sí, pero tienes tus manos sucias, sí, pero tienes tu corazón lleno de ira, tienes celo en tu corazón, tienes envidia en tu corazón, estás cobrando por el Evangelio. Y aunque tú estés haciendo la obra que haces, un día el Señor te va a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y sanamos los enfermos y hablamos en lengua, hicimos esto. ¿Y qué te va a decir el Señor? Apartado de mí, hacedor de maldad. Yo nunca te conocí. ¿Sabes lo que significa eso? El Señor lo que le quiso decir a él fue, tú nunca tuviste intimidad conmigo, tú nunca tuviste una relación íntima conmigo. Exacto, tú estuviste siempre haciendo cosas, era un show, exactamente. Tú estuviste viviendo ahí haciendo esto y esto, pero tú nunca realmente tuviste una relación conmigo. Aleluya. De amor y de misericordia de mí hacia ti. Tú nunca la tuviste porque tú nunca te acercaste a mí con un corazón sincero. Tú sabes, todo lo que hiciste fue un show. Para tú generar dinero, hacer lo que tú querías. ¿Qué le dijo Jehová al pueblo de Israel? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué, hermano? Porque yo digo que vivo bajo la gracia y digo con los labios y confieso a Cristo con mis labios, como dice la Escritura, y verdad, y me hago pasar por cristiano y soy cristiano, voy los domingos a la iglesia, pero sigo viviendo de mi corazón un libertinaje. ¿Por qué, hermano? Porque no me estoy sometiendo a las leyes de Cristo. No me estoy sometiendo, que la Biblia dice que si mi hermano ve algo que es ocasión de caer, mira, hermano, no lo haga porque tú sabes que tu hermano va a caer. Entonces son cosas que, aunque parecen pequeñas, aunque parecen pequeñitas, pero es hasta que le tocas la llaga. Como por ejemplo, no me toques la manera de yo ser porque así fue que yo nací y así fue como a mí me criaron. Eso yo lo he escuchado un montón de veces. Y no te van a cambiar. Entonces, y no cambio porque así fue que yo nací. Pues mira, hermano. No tiene lugar en el reino. Pero hermano, si la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron. Es aquí todas. Repita conmigo, todas son hechas nuevas. Entonces tú lo ves que lo repiten de labios para afuera. Pero si a mí me criaron en un caserío,
Hermano, yo viví en un caserío, yo viví con mi abuela en un caserío donde se paseaba la droga, donde se paseaba la maldad, la muerte, donde se paseaban las malas costumbres, hermano, tanta malicia. Hermano, a mí me criaron en las calles, ¿sabes? Yo tuve a mi mamá y tuve a mi papá, pero yo me descarrilé en la carretera y yo estuve al lado de gente que lo que hacían eran cosas malas y yo me crié en ese ambiente. Pero cuando yo vine a Cristo, Cristo me limpia con su sangre y entonces empieza la transformación de esa semilla, hermano Jorge, que Cristo depositó en mí. Entonces, si Cristo deposita una semilla en mí, hermano, es porque tiene que haber un nuevo nacimiento dentro de mí para que el viejo Adán, la vieja criatura que era Yamil Natal en el mundo, tiene que ser enterrada bajo las aguas, tiene que morir esa vieja criatura para entonces que viva la nueva criatura que es bajo la justicia, que era la que hablaba el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. No, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice, hermano, si usted fue muerto al pecado y usted fue muerto al cuerpo terrenal del pecado, usted va a tener vida en el cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué le estamos queriendo explicar? ¿Por qué le traemos este mensaje, hermano? Para que salgamos de la ignorancia, que sí vivimos en la gracia, pero tenemos que obedecer, que sí vivimos en la gracia, pero tenemos que vivir bajo unos mandamientos, bajo unos estatutos que la Biblia estipuló, hermano. Por eso es que en las iglesias hay reglas, por eso es que en la vida de Dios, del reino de los cielos hay reglas. Vamos a ponerlo de este punto para que me entiendan. Cuando usted va a la corte terrenal, ¿qué es lo que le dicen, Jorge? Usted tiene que venir vestido de tal manera. Usted tiene que esperar que el juez lo mande a hablar. Hay muchas reglas dentro de la corte. Cuando usted tiene un caso, yo no sé si usted, ¿verdad?, ha tenido un caso en su vida o ha experimentado ir a una corte, pero yo sí lo he hecho, Joel lo ha hecho, a lo mejor Jorge lo ha hecho, pero hemos visto que cuando usted va a esa corte, usted tiene que llevar una ética de vestimenta, una ética de hablar, usted tiene que esperar su turno, usted tiene que esperar que el juez le dé la orden para hablar, usted tiene que ir con un abogado, usted tiene que ir representado. Eso no es de que usted va a ir a lo loco allí. No, y ni siquiera tú puedes hablarle al juez, es a través del abogado. Exacto. Entonces, ¿cómo usted me dice a mí, hermano, que nosotros nos sometemos a las leyes de los hombres, pero no nos queremos someter a la ley de Dios porque vivimos bajo una gracia? Porque decimos, no, que vivimos bajo la gracia, usando la gracia como excusa para el libertinaje, como dice el apóstol Pablo. Eso es así. Y estamos errando, porque la Biblia nos enseña claramente, hermano, que nosotros tenemos que vivir bajo un Señor, y su nombre es Jesús de Nazaret. Y si Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nuestros pecados, nos compró, dice la Biblia, Jorge, a precio de sangre. O sea que si cuando tú compras algo, quiere decir que es tuyo. Eso es así. O sea que tú no me vengas a decir, hermano, que usted compra algo y no es tuyo. O sea, usted compró algo y eso le pertenece a usted. Cuando usted compra un perro, ¿verdad? Yo sé que hay gente que le encantan los perros. Usted compra un perro desde bebé y usted lo va educando. Le está enseñando a orinar afuera, le está enseñando a obedecer. Entonces, ¿qué pasa cuando el perro lo desobedece? Usted con un canto de periódico lo dobla y le da sus azotes porque a través de la ¿cómo se llama? Del castigo, a través de la disciplina, usted va enseñando a ese perro a obedecerlo a un punto de que ya usted no tenga que usar el periódico, eso bajo del cielo. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted viene al Evangelio, el Señor empieza a usar la disciplina, porque la Biblia dice que al que el Señor ama, ¿qué? Disciplina. Disciplina. O sea que el Señor a mí me tuvo que disciplinar. El Señor a Jorge lo tuvo que disciplinar. No, y a Jesús, el Señor tuvo que disciplinar a Joel. Al mismo Jesús que dice la Biblia, que por la... Si no fuera así, no existieran mensajes como este. Aleluya. ¿Me entiendes? Eso es. Donde te exhortan, donde te advierten, donde estamos llevando un mensaje para que usted haga conciencia, ¿verdad? Y pelee por esa doctrina, por esa verdadera, ¿verdad?, evangelio que usted aprendió, y no se deje llevar por estas aguas, estas corrientes que se han levantado en las iglesias hoy en día con confusión, creando doctrinas erróneas, ¿verdad? Y estas personas, y como decía el capítulo 6 de Pablo, usted tiene que morir a usted tiene que morir con Cristo, ir a las aguas para usted ser una nueva criatura, Aleluya. ¿verdad? Entonces seguir
seguir, como dice la palabra en el 7:6 de Romanos, que dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Aleluya, alabado sea Dios. Y yo digo, mira qué importante es eso, hermano, que Judas solamente escribe un capítulo. Y antes de Apocalipsis, Dios se encargó que ese libro de Judas cayera antes de... Yo pensé que estaba escondido porque yo no lo escucho. ¿Cuándo usted ha escuchado que alguien predique de Judas? Nadie, porque no les conviene, hermano. Pero mira lo que dice. Vamos a ir ahí, ya estamos terminando, gloria al Señor. En el versículo 17 vamos a leer un poquito porque ahora es que te vamos a decir, ¿verdad?, qué es lo que está pasando con estas personas. Dice, pero vosotros, amados, tened en memoria de las palabras que antes fueron dichas, ¿por quién? Por los apóstoles, Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, no los apostolitos nuevos, no los predicadores nuevos. Vamos a escuchar el 18. Los que os decían que en el posterior tiempo habrán, ¿qué? Burladores que andarán según sus malos deseos. Mira lo que dice el 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Aleluya. Mira el versículo 20, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando ¿en dónde? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. ¿Cómo que usted se edifica? Orando en el Espíritu Santo. Aleluya. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Mira lo que dice el 22. A los que dudan, convencerlos. Para esos que dicen, ay, no prediquen de eso. Pero para que ustedes están hablando de eso, están perdiendo el tiempo. Mira, hermano, hay que hablar de esto. No me van a decir que no. Para que salgan del pues engaño. claro que sí. Mira, no, y no solamente eso. Mira lo que dice el 23. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Wow. Y eso no son solo los deambulantes y los adictos que andan por ahí con la ropa toda destrozada y asquerosa. Mira lo que dice el 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Y el 25 dice, y al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermano, el apóstol, ¿verdad? Judas, San Judas apóstol, nos está exhortando de que en estos tiempos iban a entrar esta gente dentro del cuerpo de Cristo usando la gracia como excusa para libertinaje, en la cual dividen el pueblo para sacar provecho del pueblo, porque siempre hay un provecho, ya sea material, económico o doctrinal, porque el enemigo no le importa lo económico, el enemigo no le importa lo material, el enemigo lo que le importa es el alma. Por eso es que Judas está diciendo ahí, convencerlo, porque así los van a salvar del fuego. O sea que nosotros te estamos predicando este evangelio, este tema, no para ahorrarte al fuego, sino para sacarte del fuego. Para el juicio seguro que les va a tocar si no sales ¿verdad? De la confusión. O sea que nuestro propósito, ¿verdad? Nuestras intenciones es que la gente salga de la ignorancia y puedan decir, espérate, yo vivo bajo la gracia, yo acepté a mi Señor Jesucristo, pero yo tengo que poner los pantalones en mi sitio. Yo tengo que ponerme a hacer lo que Cristo me mandó. Yo no puedo vivir en un conformismo. Claro. No, y si nos escuchan, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, que no solamente ellos pueden ir a la Biblia, hermano. La Biblia te enseña, la Biblia te habla. Usted escucha los mensajes, escucha los temas, escucha los versículos y ustedes lean para que usted se eduque también. El Espíritu Santo se encarga de educar las personas. Aleluya, eso es. Entonces, si usted quiere, usted tiene en su mente que usted quiere, usted le pide a Dios, que Dios le está diciendo en la Biblia misma que si usted quiere sabiduría, que la pida. Para Él darle sabiduría, para usted poder entender. Para eso está el Espíritu Santo. En estos tiempos de antes no había todavía teología, ciencia, no había un montón de libros, pero el Espíritu Santo se encargaba. En este tiempo hemos cambiado lo que él era el Espíritu Santo para los libros, para aquello, para lo otro, y hemos caído en este revolú y en este tipo de cosas, de errores, de doctrinas de error, de aquello, de lo otro, porque se nos olvidó que el que nos
nos discierne, del que el que nos da, el que nos guía, es el Espíritu Santo. Entonces nosotros como hermanos, yo soy uno de los que escucho las prédicas. Si usted cree que hay algo que usted no lo puede entender, hay algo que a usted le suena algo raro, vaya a la Biblia y búsquela. Exacto, eso es lo que yo le digo a la gente. Si usted escuchó algo que no le cuaja o no lo entiende, vaya a la palabra, hermano, ore primero en el Espíritu Santo, como dice Judas. Pídale al Espíritu discernimiento para que usted pueda entender, para que el Espíritu le revele la Escritura. Y cuando ya el Espíritu empieza a revelarle la Escritura, entonces usted va a poder empezar a entender un montón de cosas, que es lo que está pasando en estos tiempos finales. Exacto. No es que nosotros le estamos predicando a usted esto porque estamos sorprendidos, porque está pasando. No, hermano, si la Biblia ya lo decía. La Biblia es profético. La Biblia decía que la venida del Señor no se iba a manifestar antes que no se manifestara la apostasía. La Biblia lo dice. La Biblia dice que iban a haber terremotos en diferentes lugares. La Biblia dice que iba a haber hambre, peste, que iba a haber guerra, nación contra nación. Los padres se iban a virar contra los hijos se iban a virar contra los padres. Eso ya está escrito. O sea que lo que está pasando en el mundo, al que conoce la Escritura, no le toma por sorpresa. Ni lo que está pasando en la iglesia. Ni lo que está pasando en la iglesia tampoco. El libertinaje, la apostasía, las falsas profecías, todas estas cosas. ¿Por qué, hermano? ¿Qué le pasó a Jeremías? Para cerrar con esto, ya estamos terminando, que esto está súper bueno. ¿Qué le pasó a Jeremías? Jeremías era un profeta de Dios, pero tenía competencia con otros 20 profetas que profetizaban de su propio corazón y de sus propios deseos, dice la Biblia. Entonces, ¿a quién prefirió escuchar el rey, Jorge? A los falsos profetas. Porque ¿qué le profetizaban bien. ¿Qué le profetizaba? Que le decían, viene riqueza, viene paz, viene todo lo bueno. Lo que querían escuchar, hermano. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando usted le hablan de prosperidad, que todo va a estar bien, que vienen tiempos de gloria, qué que bonito, viene, chacho, aleluya, sigue hablándome de eso, hermano. Pues claro, porque eso es lo que yo quiero escuchar. Pero cuando se levantó Jeremías y dijo, viene juicio, arrepiéntanse en que Cristo viene, eso no lo quieren escuchar. Y eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que va a pasar, porque después vimos en la historia que lo que profetizó Jeremías fue lo que se cumplió. Aleluya, mi alma adora a Dios. Entonces, ¿qué pasa con eso hoy en día, hermano? Pasa lo mismo. Viene guerra, viene juicio, Cristo viene. Cristo viene, está a las puertas y la gente predicando con que si quieren casas grandes, que si quieren trabajos nuevos. Mira, hermano, amén. Tienen planes a largo plazo. Planes a largo plazo. Vamos a coger un préstamo para 30, 40 años. Mira, hermano, si Dios viene ya, ¿para qué yo me voy a meter en una deuda? Vamos a predicar el evangelio, vamos a sanar enfermos, vamos a salir para las calles a buscar los perdidos, vamos a alimentar a los pobres, vamos a hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Y olvídese del largo plazo, vivamos día a día. Aleluya, la Biblia dice que Cristo le enseñó a los discípulos que vivamos día a día, que cada día trae su propio afán, hermano. Entonces yo no puedo estar preocupándome porque yo voy a vestir, porque yo voy a... Mira, hermano, si Cristo nos dejó estipulado en la palabra y sus promesas, que Él se iba a encargar de nosotros, entonces yo tengo que vivir la palabra porque yo sé que Él va a cumplir sus promesas. Entonces yo no puedo desviarme de una gracia a un libertinaje, a vivir como yo quiera, a hacer lo que yo creo, porque ya está estipulado lo que está escrito, hermano. Usted no puede ser doctor si usted no va a estudiar. Estamos acelerando el juicio. Usted no puede decir, no, yo soy doctor de la boca para afuera. Porque si cuando yo le doy un cuerpo para que usted le cambie un órgano, usted lo que va a hacer es una ensalada de carne molida, es lo que usted va a hacer ahí. Va a sacar un Frankenstein. En vez de sacar el pulmón, le va a sacar el hígado. ¿Por qué? Porque usted nunca estudió eso, porque usted nunca se experimentó, porque usted nunca tuvo la práctica. De la misma manera pasan las cosas de Dios. Si usted no sabe lo que esto está viendo y usted no sabe lo que usted está escuchando, usted tiene que ir a estudiar la Escritura para entonces aprender lo que es la gracia y no llegar al libertinaje. Mi alma adora a Jesús. Amén. Y ese es el error que estamos viviendo muchos cristianos hoy en día. Usted lo ve en las redes sociales, hermano, predicando, hablando disparate. Entonces, como son famosos y tienen un montón de seguidores, la gente escribiéndole amén, haciéndole caso. Hermano, hoy en día, mira lo que ha llegado el libertinaje dentro de las iglesias, que hoy en día la gente, los cristianos se tatúan. Los cristianos empiezan a hacerse tatuajes, empiezan a hacer cosas del mundo, hermano. Mire, una vez me escribió uno y me dijo, ¿dónde dice eso en la Biblia que yo no me puedo tatuar? La Biblia no dice que no se pueda tatuar.
Y yo le dije, sí, la Biblia no dice específicamente que no te tatúes, pero la Biblia dice específicamente que todo aquel que dañe su cuerpo, el Señor lo destruirá. La Biblia también dice que nosotros no podemos imitar las cosas del mundo. ¿Y de dónde vienen los tatuajes, hermano? Eso no venía de Egipto. Eso viene Eso no venía de los brujos de Egipto, que se tatuaban la cara, los ojos, para hacer brujería. Se pintaban los indios en el monte para hacer su brujería y su santería. Eso se ha venido evolucionando porque la tecnología cambia. Ahora los tatuajes son con maquinitas electrónicas, pero es lo mismo. Porque lo que pasa es que ahora, Dios mío, yo vengo aquí, yo te acepto, vengo a la iglesia, pero cambia tú. Yo no voy a cambiar. Exacto, no, a mí me gustaban los tatuajes, pues ahora yo soy cristiano, pero me voy a hacer un tatuaje de la cruz. Mira, hermano, no se engañe, ¿me entiendes? Quieren abandonar la parentela. No quieren abandonar lo que les gusta, sus deseos. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me gustaba en la calle andar maleanteando por ahí en la calle, yo no puedo andar maleanteando ahora en el evangelio. Ahora le llaman maleantes del evangelio, porque vienen al evangelio, pero siguen maleanteando, siguen hablando igual. Oye, ¿no? Y hablan con el flow y se tiran en uno al otro cuando están allá en la tarima cantando, supuestamente glorificando a Dios, pero entonces hay tiradera también. Mira, hay tiradera cristiana, tiradera cristiana. Sí, que yo me he enterado de eso. Sí, los otros días yo vi a uno que era apóstol que escribió y dijo, eso está feo. Yo sé que Cristo prospera y todo eso, pero hay que ir para la calle a salir a josear, buscar dinero. Mira para allá. ¿Qué lenguaje es ese de un cristiano que salió del mundo, en la cual tiene que confiar en Dios, en la cual Dios le promete que no faltará el pan en su casa, cuando yo estoy escribiendo a otra gente que me están viendo, miles de personas que me están siguiendo? Yo sé que Dios prospera, pero tengo que salir para la calle a buscar dinero y a josear. Es la incredulidad. Hermano, esos son lenguajes del mundo. Esos son cosas del mundo que nosotros tenemos que morir, esas pasiones y esos deseos. Hermano, si usted está haciendo eso, usted no tiene que decírselo a nadie, usted quédese callado y no lo haga. No, y si sale para la calle a trabajar con un trabajo que sea digno, honradamente. honrado, porque la Biblia dice que hay que trabajar. Usted no puede vivir sin trabajar, porque Pablo dijo que el que no trabaja que tampoco coma. Exacto. Entonces hay que trabajar. Nosotros no podemos vivir de vago. Ahora, el que vive en el evangelio, dice el Señor, y el que el Señor llamó para vivir en el evangelio, el Señor tiene su salario, diariamente le provee lo que el Señor le va a dar. Eso es otra cosa, hermano. Eso es, aleluya. Es otra cosa, pero para usted llegar ahí, tiene que crecer. Y tiene que llegar a una estatura donde usted realmente sepa que usted está confiando en el Señor. Por eso no es todo el mundo. El apóstol Pablo vivió así, y los apóstoles vivieron así, pero esa gente tenía una estatura de fe bien alta. Aleluya. Y nosotros tenemos que imitar la fe de ellos, mirar lo que ellos hicieron y tratar y llegar y buscar, porque Dios es fiel para hacerlo tanto en nosotros como en cualquiera. La gracia de Dios se manifestó para el beneficio de cada creyente, y la gracia es suficiente para llevarnos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Es la gracia de Dios, hermano. Amén. No es la obra que tú haces, no eres tú con tu esfuerzo y con tu brazo. Hay gente que están, no, yo quiero levantar una iglesia, y se van a trabajar con su brazo y con su esfuerzo. ¿Y qué sucede? Que se cansan. Se desilusionan. Se cansan, se desilusionan, o si consiguen un grupito, lo que hacen es darle palo al pobre grupo, que al pobre hermano lo que cogen es darle palo en las costillas porque no tienen nada más. La Biblia dice que el siervo negligente dice, mi Señor tarda en venir. Y comenzó a golpear a sus consiervos. Se volvió loco. Comenzó a golpear a sus consiervos. Y vino el Señor y se quedó. Usted no puede ser de esa clase. Usted no se puede parar en un púlpito a golpear a la gente simplemente porque usted está frustrado porque este mes no me llegaron los diezmos que yo quería, no me llegó la ofrenda que yo quería, ahora tengo que esto, aquello. Se para en el altar. Óigame, usted trae el látigo ese con tornillos al frente para darle la espalda a la labia de preso de esa monja, como dicen en Puerto Rico, para sacudir al pueblo. Para sacudir al pueblo, para que entonces usted ve la pobre gente que a veces con temor usted lo ve que van y dan lo que tienen y después están sufriendo vicisitudes y problemas que nadie le ayuda. Sí, porque son gente que vinieron a sacudirle los bolsillos al pueblo. Entonces los hermanos pasando necesidades en las casas, le cortan la luz, le cortan el agua, a veces no tienen ni para comida y nadie se entera, y la iglesia enriqueciéndose, como la iglesia del Apocalipsis, la que predicamos la otra vez, la Odisea. Y la iglesia enriqueciéndose y no ayuda al prójimo. Hermano, eso es un libertinaje. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo lo que dice la palabra.
Entonces, ¿qué pasa? Dios trae este tipo de mensaje, hermano, para que nosotros abramos nuestros ojos y encaminemos y empecemos a salir del error. Ese es el propósito de este mensaje. No me venga con que no me juzgue, me están criticando. No, eso no se trata de eso. Se trata de que así como Dios nos abrió los ojos a nosotros queremos a usted sacarlo de ese fuego, como decía Judas. Punto. Misericordia que tiene Dios con cada una de las personas, ¿verdad? Que están en el error. Y si usted está cogiendo la gracia y convirtiéndolo en un libertinaje, sépase que hay juicio seguro. Exacto. Eso es lo que pasa. Entonces nosotros queremos decirle que usted tiene que mantener una línea. Usted no puede ni convertirse en un fariseísmo, pero tampoco se puede ir al libertinaje. Eso es así. Usted tiene que mantener la gracia de Cristo ahí, en la línea donde va, bíblicamente, obedeciendo, manteniéndose en la línea. Usted no puede irse ni para la izquierda ni para la derecha, manteniéndose en la línea de la gracia del Señor Jesucristo. Sí, señor. Así que, ¿verdad? Yo creo que Dios ha hablado en esta noche y esto ha sido un mensaje de verdad que yo mismo, a mí Dios me ha edificado, yo no sé ustedes, Amén. pero Dios a mí me ha hablado en esta noche y yo sé que este mensaje ha sido un mensaje que nos ha abierto los ojos para nosotros no usar la gracia de Jesucristo como libertinaje. Tenemos que apartarnos del pecado, hermano, la Biblia lo dice. Tenemos que tratar de vivir en santidad. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos lo dio bajo la gracia, como decía el hermano Jorge, De eso se basa para la llegar gracia. a ese lugar. Amén. O sea que no hay excusa de que, ay, que nosotros no somos perfectos, que nosotros no podemos, que... Hermano, si no, pues Cristo murió en vano en la cruz del Calvario. Entonces el plan de Dios y el Evangelio no sirve. Exactamente, es un timo. No sirve. Es un engaño. O sea, no me venga a decir a mí que el plan de Dios no sirve, hermano, porque sí sirve. Cristo lo dejó estipulado para que nosotros podamos llegar a esa estatura. Amén. Así que yo quiero mandarle, ¿verdad? Antes de cerrar ¿verdad? El programa, quiero mandarle un saludito a unas cuantas personas que están por ahí, a Omar J. HD, saludos a todos, Dios te bendiga. Adelaida de los Santos, Dios los bendiga, escribe por ahí. Dalia Rodríguez, saludos, muchas bendiciones. Toño Vélez, mi primo Toñito, te amo, Jerry, Dios te bendiga. Tite Mindoli, amén. Migdalia Falcón, Saludos, allá PR. de Comerío, Puerto Rico, esa es mi familia también, la familia de Joel, la tía de Joel. Ahí está Frank Crossman, José y Figueroa, ese Nacho, Dios te bendiga. Amén. Eddie Pérez, Yasmín Chávez, Junior César Ramírez, ese Ñaño, mira el hermano de Ñaño, Dios te bendiga, Junior. Saludos a toda esa gente de Ecuador, Dios los bendiga. Pastor Ignacio Torres, es santo porque yo soy santo, es una orden, ahí está escribiendo el pastor Amén. Ignacio Torres. Marilyn Bulgo, Marilyn, Dios te bendiga. Ahí tenemos a Elvi Feble, dice saludos y bendiciones. María Delgado, Mark Gordian. Mark, Dios te bendiga, Mark, bendiciones. Pastor Ignacio Torres ahí escribe, estamos viviendo en tiempos proféticos finales, anunciados por la misma palabra de Dios, en las cuales se manifestaría la apostasía. Así mismo es, pastor, Sí, usted lo amén. sabe que estamos viviendo en unos tiempos. Blanca Rafart, ahí manda saludos. Ailín Sosa, Dios te bendiga, Ailín. Mario saludos. Ferrán, Mario, Dios te bendiga. Mario. Tania Morales, González, Esposa, la Dios te esposa de bendiga. Joel, Dios te bendiga, Tania. Blanca Torres, Saúl López y Saúl, Dios te bendiga, Saúl, mi hermanito, bendiciones. Así que, hermano, yo creo que Dios ha hablado en esta noche, Dios no golpea el aire. Joel Amén. y Jorge, yo sé que Dios tiene su propósito y Dios es soberano. Amén. Y la gloria siempre es para Él. Así que nosotros nos despedimos, ¿verdad? En otro programa, Tiempo de la Ciega. Si usted quiere contactarse con nosotros, hermano, o quiere dejar sus peticiones para orar por usted, nos puede escribir a tiempodelaciega@gmail.com, tiempodelaciega@gmail.com. Si desea ver otros videos, otras predicaciones, otros programas de nosotros, puede ir a YouTube, Tiempo de la Ciega, y ahí le van a salir todos los videos que tenemos hasta ahora. Creo que hay como 24 videos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, comparta este video, comparta la aplicación, porque yo sé que hay mucha gente allá afuera que no conocen de esto. Yo sé que estos son mensajes que no se predican a menudo, así que conviértase en un evangelista del Señor para que esa doctrina sana pueda entrar a otras vidas de otras personas. A lo mejor hay vidas que usted no conoce, que usted tiene en su Facebook, que están viviendo en un error, que están viviendo en un evangelio libertino, y este mensaje a lo mejor le abre los ojos y los salva de una condenación eterna. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Les vamos a dejar unos créditos, ¿verdad? Que tengan feliz próspero año nuevo. Ajá, feliz año nuevo, ¿verdad? Que ya vamos a despedir el año el lunes. Que disfruten ahí los días que tienen de vacaciones, ¿verdad? Los hermanos que cogieron sus vacaciones de Navidad, los días que le quedan, y que disfruten sanamente. Amén. Amén.
Eso es, así que siempre teniendo en claro que todos los planes del nuevo año se ponen en las manos de nuestro Dios y Dios se encargará de abrir nuestras veredas. Y que le pedimos encarecidamente la oración por nosotros, siempre todos aquellos que nos observan, hermanos, oren por nosotros. Acuérdese que el enemigo de las almas siempre está pendiente a aquellos que hablan la verdad y que están dispuestos a poner la verdad por encima de todas las cosas. Aleluya. ¿Para qué? Para callar nuestra boca, para que el pueblo no se entere de lo que está pasando y el pueblo siga en ignorancia haciendo cosas desagradables a Dios. Así mismo es, así que como dijo el hermano Jorge, hermano, manténganos en sus rodillas, ¿verdad? Ore siempre por tiempo de la siega para que el Señor siga dándonos mensajes, abriendo puertas y llevándonos a lugares donde a lo mejor el evangelio o este tipo de mensaje no ha llegado, como dijo el hermano Jorge, para bendición, edificación del pueblo y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde, y este es otro tu programa de Tiempo de la Siega.